No tienes que andar configurando nada internamente en los menús de tu PlayStation 2 porque todo lo has hecho haciendo clic en el USB y luego lo pinchas en la consola y ya está. Bueno, ya tenemos claro que sirve tanto consolas PS2 Fat como PS2 Slim hasta las series 7000, ¿de acuerdo? ¿Qué más nos hace falta para disfrutar de esta maravilla? Vale cualquier tarjeta Free MacBook, señores, da igual. Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la nave retro, en este caso tutorial para el Super Pack de PlayStation 2, el All-in-One, la nave retro 2.0. Tengo que daros las gracias porque me ha sorprendido la gran acogida que ha tenido este pack. Está claro que hay muchísima gente que todavía sigue disfrutando de esta maravillosa consola y yo me alegro de haber hecho algo tan especial para la comunidad de PlayStation 2. Sé que estáis flipando y hoy voy a intentar facilitar al máximo todas esas dudas que he ido viendo en el grupo de Telegram, pues para que podáis instalar sí o sí este pack sin ninguna duda al respecto, paso a paso. Por supuesto, en la descripción de este vídeo, en el comentario fijado, os dejaré el enlace a todos estos recursos para vuestra consola y, bueno, aquí vais a tener siempre, además de lo que vamos a explicar hoy en el vídeo, todos los pasos aquí por escrito. Si tenéis dudas, fijaros, me he molestado en poner incluso capturas de pantalla para que, ostras, nadie tenga dudas de cómo se instala toda esta maravilla. Así que vamos a ir paso por paso y primero de todo, oye, Paper, pero ¿qué es todo este PlayStation 2 All-in-One? Lo he llamado así porque es un All-in-One, todo en uno. Es una suite muy especial que reúne todas las herramientas necesarias para sacar el máximo provecho a vuestra consola PlayStation 2. Así que aquí vais a tener absolutamente todo lo necesario para que vuestra consola luzca increíble y además no os falte ni una sola herramienta para poder sacarle el máximo provecho. Dicho esto, si queréis saber toda la barbaridad de cosas que he metido en este pack, os dejaré por aquí un vídeo donde enseño todo lo que se puede hacer con este pack. Es un vídeo largo, pero de esta manera, pues viéndolo vais a saber exactamente qué es todo lo que incluye el pack y cómo va a quedar vuestra consola PlayStation 2. Bueno, pero entonces, ¿qué me hace falta, Paper? ¿Esto sirve para cualquier consola PlayStation 2? ¡Ojo! No, de momento, las únicas que quedarían fuera del radar son las consolas PlayStation 2 Series 9000. Repito, da igual que tu consola sea Fat, da igual que sea Slim, que va a servir este pack. Las únicas que no sirven de momento son las PlayStation 2 Series 9000. Visto que hay muchísimos amigos sudamericanos que disponen de este modelo, a mí me ha sorprendido. Aquí en Europa es el modelo que menos se ha visto, ¿verdad? ¿Qué diferencias hay, Paper? Esto, si me dejáis, mira, si superamos los 500 likes en este vídeo, os haré un vídeo diciéndoos cuáles son exactamente las diferencias entre todas las consolas PlayStation 2, que las hay y mucho más de lo que la gente se imagina. Así que voy a intentar hacerme también con una PS2 modelo 9000 para dejar el pack también funcionando en absolutamente ya todas las consolas. Dicho esto, vale, tienes la consola, si no la tienes ya sabes cuál comprar. Recomendación, PlayStation 2 Slim, modelo Series 7000. Os explicaré por qué en otro vídeo. Suscribiros para no perderos los vídeos. Bueno, ya tenemos claro que sirve tanto consolas PS2 Fat como PS2 Slim hasta las series 7000, ¿de acuerdo? ¿Qué más nos hace falta para disfrutar de esta maravilla? Bueno, pues como ya estáis viendo por aquí, simplemente necesitáis una tarjeta Free MacBook y una memoria mínimo de 32 GB para disfrutar de todo este pack. Vale cualquier tarjeta Free MacBook, señores, da igual, cualquiera sirve, ¿de acuerdo? Y si además queréis disfrutar en una televisión moderna de este pack con buena calidad, pues tenéis el PS2 to HDMI, que también os dejaré el enlace de esto en la descripción. ¡Ojo! No vale un PS2 to HDMI chino. He probado varios y este es el que mejor funciona, el que menos ruido genera y el que más estable es la imagen. Así que, ojito, este es el que sirve. Fijaros, aquí tengo otro ejemplo, una memoria micro USB. Ahí dentro está la tarjetita micro SD. Esto, señores, también va de lujo y mucho mejor que una memoria USB, ya que las velocidades en una micro SD normalmente son mucho más rápidas. Y esto queda prácticamente escondido dentro del puerto USB de vuestra PlayStation 2, así que parece que no tenéis nada.
Bueno, parece fácil, ¿no? Una consola PlayStation 2, una tarjeta FreeMacBoot y una memoria USB. Ya tenéis todas las herramientas necesarias para disfrutar de este pedazo de pack. Vale, y para instalar esto, Paper, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo se instala todo esto? Ya lo pongo aquí. Primero de todo, oye, de verdad, si no tenéis el Telegram Desktop, descargároslo, aquí mismo os pongo el enlace, ¿vale? Y simplemente vais a entrar al canal de la nave retro de Telegram, que os dejaré el enlace en el vídeo y en la descripción, y vais a ir hasta la descarga de todos estos archivitos, ¿vale? Son 10 archivos. Fijaros, voy a poner aquí el canal, nada más entrar aquí en el canal, lo único que hay que hacer es darle aquí al mensaje de arriba, ya os lleva a donde están todos los recursos del pack. Por supuesto, como bien pone aquí, si queréis apoyarme, suscribiros, darle a la campanita, dejar un comentario en el vídeo y posteriormente con darle aquí ya pondríais obtener todos los recursos. Fijaros, solo tenéis que obtener todo esto de aquí, le vais dando uno a uno, son 10 archivos, bueno, pues un pack de 32 gigas, así que paciencia, tardará un ratito. Y una vez que tenéis todos estos archivos, ¿vale?, en vuestro disco duro, ¿qué hay que hacer? Fijaros, ya lo tenemos todo aquí en la carpeta de Telegram, la que está configurada por defecto, donde va a parar todo es aquí, pero lo que vamos a hacer es cortar estos archivos y, oye, vamos a ir a raíz del disco duro y le damos a pegar. Va a ser instantáneo porque es la misma unidad donde se ha descargado todo, ¿vale? Continuar y fijaros, ya lo tenemos todo aquí. Bueno, pues ahora el primer archivo, clic derecho y le vamos a dar a extraer aquí. Y fijaros, ya se está extrayendo todo de forma correcta y ya se ha creado pues esta carpeta, todo correcto. Aquí es donde está ya toda la magia, señores. Ya tenéis en la ruta correcta vuestro PS2 All-in-One. Chicos, de verdad importante, tenéis que poner todos estos archivos en RAID del disco duro, que queden todos así, para luego darle al archivo número 1, botón derecho y extraer aquí, como veis en la imagen. Esto es importante para evitar rutas largas y que no dé fallos en la descompresión, ¿de acuerdo? Es importante, habéis de seguir los pasos para descomprimir todo esto. Oye, lo ideal es utilizar el 7-Zip, software totalmente gratuito y recomendado para poder extraer todo esto. Bueno, pues ahora que ya tenéis todo aquí para pasar los archivos necesarios al USB, ¿qué tenéis que hacer? Oye, pues vais a coger vuestra memoria USB, ¿vale?, la que vayáis a utilizar. Yo voy a usar esta pequeñita en este caso y la vamos a formatear con la herramienta que ya viene aquí en el pack. Fijaros, formatear en FAT32. La voy a pinchar en el PC primero. Ahí me ha detectado la unidad. Ahora no, aquí tengo algo pues de hace tiempo que ya no me interesa, me da igual, no me importa, y lo que voy a hacer es darle aquí formatear en FAT32, le damos que sí. Una vez que se abre aquí la aplicación, simplemente seleccionar la unidad correcta. Mucho cuidado, señores, por favor, escoger la unidad correcta. En este caso tenemos claro que es esta, y ojo porque aquí me ha cogido el tamaño de clúster de la unidad, el que ya tenía y no nos interesa, hay que poner 32, ¿vale? Tamaño de clúster 32. Y ya está, el nombre realmente da lo mismo, yo lo voy a dejar así, Quick Format Start. Vamos allá. Si como en este caso ya es una memoria FAT32 de 32 GB, pues también le podéis dar a formatear directamente, que ya sí os va a dejar predeterminado 32 KB, formato rápido y se acabó, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya está formateado en FAT32, la memoria está totalmente vacía. Ahora vamos a volver al pack y vamos a entrar en la carpeta PS2 SMB, que es donde está toda la magia. Y lo que vamos a hacer es seleccionar todos los archivos. Dando control E, se selecciona todo, o si lo preferís, oye, arrastrando todo, es más seguro hacer control E, se selecciona todo y ahora ya sí, botón derecho, le damos a copiar o control C también serviría y aquí en raíz de vuestro USB le vais a dar a pegar, tal cual, todo el contenido de esa carpeta. Paciencia, chicos, porque evidentemente
depende de la velocidad de vuestra unidad, pues puede tardar un buen rato. No os quiero aburrir, así que vamos a ir directamente a otra unidad donde ya tengo todo copiado, y como veréis, el nombre de vuestra unidad es posible que cambie, no os preocupéis, esto es algo que he hecho yo, siempre me gusta tener estos detalles, cambiará a este nombre, y pues ya tenéis presente absolutamente todos esos archivos que había en esa carpeta, ya los tenéis en el USB. Sí, señores, ya está. ¿Veis qué fácil? Ahora lo enchufas a tu PlayStation 2 y listo. Pero si solo es copiar y pegar, Paper. Si ya lo sé, ya os lo decía, y aún así estoy haciendo un tutorial de cómo copiar y pegar unos archivos. Oye, si después de esto no sabéis hacerlo, ya no tenéis excusa. Y si no, miraros el manual, que lo pone también por escrito. Vale, Paper, me sale todo este menú, pero cuando yo lo doy a cualquiera de estos accesos, no me sale como a ti. ¿Por qué? Muy importante, chicos, antes de iniciar el pack, antes de darle a carga juegos PS1 y PS2, es posible que no te salga todo con mi configuración, con mi tema, que incluso te salga una pantalla de settings. Bueno, señores, pues esto es porque vuestra tarjeta FreeMacBoot no está cogiendo la configuración desde el USB, sino que está cogiendo la configuración que vosotros teníais guardada de utilizar anteriormente esta tarjeta. ¿Y cómo solucionamos esto? Hay dos maneras. Una forma de que no os coja la configuración de vuestro FreeMacBoot, la que teníais de antes, es muy sencilla, que es renombrar la carpeta OPL que hay dentro de la memoria. Ahora os voy a enseñar, es facilísimo. Mi compañero Manu de WithWiki lo hizo también en su vídeo. Y la otra sería crear una nueva tarjeta FreeMacBoot con mi instalador, que esto os lo enseñaré en otro vídeo, para que, oye, tengáis siempre una tarjeta de respaldo y otra con la que utilizar el pack con toda la configuración completa y correcta. Así que volvemos a la consola, y la primera vez, antes de iniciar este acceso de PS2, de PS1, si no os sale todo como habéis visto a mí, con el tema, con los juegos, o no salen juegos, o directamente os va al menú de settings, lo que tenéis que hacer es darle al gestor de archivos, importantísimo, gestor de archivos ULE. Fijaros, una vez que estamos aquí, le damos a la memory card, ya sea el puerto 1 o el 2, yo la tengo pinchada en el primero, le damos aquí a la X, entramos, y aquí ya veis que se va a mostrar todas las carpetas que tenéis en vuestro FreeMacBoot, ¿vale? Pues vamos a la que pone OPL, le damos al gatillo R1 y le damos a renombrar. No tengáis miedo, no se estropea nada. Y aquí lo que vamos a poner es .off, ¿vale? Como si estuviese apagada. De esta manera no borramos nada, simplemente hacemos que no vaya a esta configuración el pack, sino a la del propio pack del USB. Le damos a Start y le damos a OK. Ya está, señores, haciendo esta tontería. Ahora lo único que tenéis que hacer es salir de aquí. Ahora le damos al Select y al Start. Como pongo aquí, no os preocupéis, no va a dejar de funcionaros nada. Y ahora ya sí, señores, en cuanto la consola reinicie, os va a cargar toda la configuración de mi pack desde el USB. ¿Veis? Ya os ha cargado directamente mi configuración y ha sido facilísimo. Renombrar la carpeta OPL, reiniciar la consola, y ya tenéis mi pack funcionando con todo configurado al 100%. Y si lo que queréis es crear una tarjeta nueva FreeMacBoot con una versión además Lite pequeñita de este fantástico All-in-One, yo os recomiendo que lo hagáis. Podéis entrar en el instalador que he personalizado, que es guiado, que es facilísimo. De nuevo, os dejaré por aquí, en cuanto esté disponible, un vídeo que sacaré exclusivamente de cómo crear con esta utilidad un FreeMacBoot nuevo. ¿De acuerdo? Pero bueno, ojo, antes de enchufar todo esto a vuestra PlayStation 2, también es conveniente hacer lo siguiente. Fijaros que aquí hay una carpeta llamada menú. Esto, señores, aquí se me fue la olla y preparé un montón de cosas para poder configurar todo el pack de un plumazo, dependiendo del uso que queráis darle. Si queréis utilizar el pack en una PlayStation 2 conectada a una tele antigua, una tele de tubo tipo CRT, pues vais a querer entrar en la carpeta menú y fijaros que aquí hay un montón de opciones, pero lo que os interesa es activar
esta: cambiar resolución global para usar en una televisión. Por favor, si ponéis el pack, no me digáis, Paper, que se ve todo en negro. Claro, has puesto el pack en una tele de tubo y no le has dado a esta opción, o a esta otra, o a esta otra. Es cuestión de probar, ya que no todas las televisiones son iguales y algunas aceptan un tipo de resoluciones, otras no, etc. Lo ideal en una tele de tubo es usar 240p. Vais a flipar, porque cuando tú le das a esto, vale, bueno, aquí ya te pongo cómo funciona todo, pues es que vais a poder ver el RetroArch, los juegos retro en gloriosos 240p, sí, a través de cable por componentes. Daríais clic, aquí se procesa la magia, yo cambio la configuración de un montón de aplicaciones para que todas se vean correctamente en vuestra televisión de tubo. Ya está. Ahora lo que haríais, ahora sí, ya tenéis este pack configurado para la tele de tubo, ya podéis extraer todo este pendrive de vuestro USB, pincharlo en vuestra consola PlayStation 2 y se verá de lujo en vuestra televisión de tubo. Oye, que lo que queréis es utilizar este pack en una televisión moderna y además en pantalla panorámica. Ostras, pues le das aquí, cambiar resolución global, widescreen 720p. Haces clic, aquí ya te estoy dando bastante información de lo que va a ocurrir. Le das y todo en el pack, incluidas todas las aplicaciones de gestión, etcétera, se van a ver increíble como nunca habías visto antes en tu televisión. No tienes que andar configurando nada internamente en los menús de tu PlayStation 2 porque todo lo has hecho haciendo clic en el USB y luego lo pinchas en la consola y ya está. Oye, que quieres resetear todo el pack porque la has liado parda, porque has hecho yo que sé lo que, pues le das aquí y se queda todo tal y como yo dejé la configuración en un inicio. Muy fácil, ya está el pack como el primer momento. Oye, que quieres utilizar este pack, por ejemplo, en una consola PlayStation 2 Fat de las gordas, y cuando te sales de los juegos, resulta que no te vuelve al menú de Free Mac Boot, sino que te vuelve al menú de las tarjetas de memoria. ¿Por qué? Pues nada, le das clic a este Fix Menú PS2 FAT y fijaros, pues el pack se va a adaptar a tu consola FAT y ya no te va a volver a ese menú de la gestión de tarjetas de memoria, sino que te va a volver al menú del Free Mac Boot. Solucionado. ¿Que queréis activar el soporte para tarjetas MX4? Porque sí, este pack, ya lo sé que lo inicias con el USB pinchado, pero puedes activar el soporte de MX4 y también poner tu tarjeta MX4 con los juegos de PlayStation 2, por ejemplo, y acceder a ellos. Y tener los de PlayStation 1, por ejemplo, en el USB. Se puede utilizar también de esa manera. ¿Que quieres activar el soporte de servidor Samba? Harías clic aquí y ya estarías configurando el OPL para que te lea, te reconozca los juegos a través del servidor Samba que tengas en tu ordenador, en tu PC. Por supuesto, si se activa esta opción de servidor Samba, además tendríais que ir a la carpeta donde está el pack y darle aquí, iniciar servidor Samba. Le dais y automáticamente estaríais sirviendo todos los juegos de este pack de vuestro PC hacia vuestra consola PlayStation 2. De estos señores, de cómo configurar el servidor Samba, haré un tutorial también aparte, que cuando esté disponible lo dejaré también por aquí para que le podáis hacer clic si queréis saber cómo configurar vuestra consola, para que ni siquiera tengáis que meterle los juegos, que directamente los sirváis desde el PC hasta vuestra consola. Haré un tutorial específico porque esto hay que configurar una serie de cosas y no quiero cansaros aquí en este vídeo. Suscribiros al canal, darle a la campanita si queréis ver también cómo se configura el servidor Samba. Luego también, si queréis autoarrancar el OPL sin tocar nada, que ya la consola se inicie directamente en el gestor de juegos de OPL, lo podéis activar y con solo pinchar el USB os hace un bypass, os salta el menú de Free Mac Boot y os va directamente al menú de juegos, ¿vale? Tener en cuenta que esta opción a mí yo no la tengo activada porque, como os expliqué, he programado una serie de combinaciones que cuando vosotros salís de un juego... ¿Cómo se sale de un juego, Paper? Oye, Select más Start en los juegos de PlayStation 1 y en los de PlayStation 2, Select Start y todos los gatillos al mismo tiempo. Select Start, todos los gatillos, dará un pantallazo, se sale. ¿Qué ocurre?
que para optimizar recursos y que todo este pack funcione bien, lo que hace es que la consola se reinicia y vuelve al menú de Freak Boot. Pero si lo que queréis es volver al menú, al listado de juegos, hacéis esta combinación de pulsar Select más Start más todos los gatillos y mantenéis pulsado el botón X durante el reinicio de la consola. ¡Magia! Se va a ir directamente al menú de juegos de PlayStation 2. Si por el contrario, lo que hacéis es mantener presionado el botón circulito, ¿vale? El de aquí, lo que va a hacer es irse al menú de juegos de PlayStation 1. De tal manera que cuando salgáis de un juego, mantenéis pulsada la X y os vuelve al listado de juegos de PlayStation 2. Mantenéis el circulito y os vuelve a los juegos de PlayStation 1. Fabuloso, ¿no? Lo mismo ocurriría cuando iniciéis la consola. Si no queréis ni pasar por el menú de Freak Boot, enciendes la PlayStation 2 con el botón X presionado y ¡magia! Vas directamente a cargar tus juegos de PlayStation 2. Bueno, señores, ya lo sabéis, suscribiros al canal si aún no lo estáis, darle a la campanita porque seguiremos haciendo tutoriales para este pack all-in-one de la nave retro. Os enseñaré cómo crear también tarjetas Freak Boot, os enseñaré cómo utilizar a fondo todas las aplicaciones, cómo funciona el RetroArch, todos los truquillos y poco a poco iremos sacando todo el potencial a este pedazo de pack. Y ya lo sabéis, soy Paper DJ, estáis en la nave retro. Nos vemos en el próximo vídeo.